Bueno, ¿qué tal, gente? Aquí estoy una vez más cumpliendo, como dije, pues iban a ser dos videos. El primero iba a ser la parte teórica de qué era Docker como tal, ventajas, desventajas. Y ahora vamos a ver cómo trabaja Docker. En un siguiente video, pues antes de empezar con todo esto de la teoría, también pues puedo tomarme un espacio de los casos de uso de Docker o ya cuando estemos en la práctica, pues también dar esos casos de uso. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo trabaja Docker, porque listo. Muchos, aunque no sepan o no hayan utilizado Docker, pero estén en este mundo, han escuchado que están las Docker imágenes, los contenedores y demás. Y que con eso podemos tener aplicaciones corriendo, como expliqué en el video anterior, que los contenedores eran esos espacios aislados donde corría nuestra aplicación. Y hablé de que están Docker trae, es como tal, un file system, ¿cierto? En esas imágenes, la coloca en el host y con eso es que corres el contenedor con ese file system y comparte los recursos con el sistema. Pero el proceso que hace Docker, aquí voy a tratarlo, puede que no se entienda muy bien a primeras o que entiendas, pero todavía te falte como y en la práctica cómo es. Entonces aquí voy a explicar la teoría para que luego cuando vayamos a la práctica, yo venir acá y decirles, esto es lo que estamos haciendo, lo que explicamos la clase pasada en teorías. Entonces nosotros tenemos comandos como docker build, docker pull y docker run. Existen componentes claves en Docker. Está el cliente de Docker, está el daemon de Docker y el registry. ¿Por qué los menciono? Porque nosotros interactuamos es con la CLI, pero esta se encarga de enviarle las instrucciones a través de una API REST al daemon de Docker, que es como tal el que se encarga de orquestar todo lo que hace Docker por detrás. Entonces, cuando yo hago un Docker build, perdón, que es para cuando nosotros queremos crear una imagen de Docker que es las instrucciones o es todo lo necesario que nosotros queremos que tenga nuestra aplicación para funcionar o es los requisitos que tiene la aplicación para funcionar. Nosotros les indicamos este comando a la interfaz de línea de comandos y ella se la envía al daemon para que él se encargue de construir esa imagen. Pero hay unos paso a paso que veremos más adelante. Le digamos que yo quiero un contenedor que corra una imagen de Ubuntu porque voy a desplegar un proyecto que funciona bien en Ubuntu 22.04. Entonces el daemon recibe esta instrucción. Entonces la API, la CLIS, utiliza la API, se le envía al daemon, el daemon lo recibe y dice, bueno, en el host, en el servidor o en tu PC que estás utilizando Docker, él va a buscar si esa imagen ya está en local. Dice, no, no la encontré. Entonces debo ir al registro, que el registro podemos verlo como una biblioteca en donde están almacenados todas las imágenes de Docker, que las imágenes son todo lo necesario que necesita una aplicación para funcionar, pero también podemos encontrar software y aplicaciones que ya estén empaquetadas en una imagen de Docker. Entonces es como si tú fueras a la tienda, eligieras qué necesitas y te lo descargas. Es como un GitHub, pero no de código, sino de imágenes. Tú vas y buscas qué quieres, lo traes y listo. Hay imágenes verificadas, es decir, que son de las empresas o que ya están verificadas y probadas como Microsoft con SQL Server, Nginx, Redis, MongoDB y demás. Ya son imágenes que tú tienes que verificar que estén certificadas porque cualquier persona puede publicar en este registro. Entonces él va, se trae la imagen de Ubuntu y la guarda en tu local. Y así luego cuando ya tú haces el Docker Run, él dice, ah, mira, esta imagen sí está aquí, no debo ir al registro porque ya está aquí y te crea el contenedor. Cuando tú haces un Docker Pull, el proceso es directamente traerte una imagen, o sea, no tiene que hacer el build, sino que dice, no, yo quiero simplemente traerme una imagen, entonces hago el Docker Pull, aquí viene el intermediario que es la API REST, se comunica con el daemon y viene el mismo proceso. Cuando tú haces un Docker Run, y no está la imagen en local, él hace
el pool primeramente de la imagen que hace falta y luego crea el contenedor y lo ejecuta. Que ahora vamos a ver cómo podemos pasar estas etapas. Vamos a más detalle. Tenemos aquí lo que serían el Dockerfile, el Docker Image y el Docker Container. Vamos a explicar esto primeramente porque son objetos en Docker. Docker los ve como objetos, entonces nosotros vamos a explicar qué es el Dockerfile, qué es el Docker Image, qué es el Docker Container, pero además qué es el Docker Volume, la Network y que también existen plugins. Entonces vamos a explicar estos objetos que son muy importantes. Entonces, cuando nosotros utilizamos Docker podemos crear y usar imágenes, contenedores, volúmenes, redes, plugins y otros objetos de Docker. Empecemos por el Dockerfile, que aunque no es un objeto como tal, es un archivo de texto plano, pero este es la base para nosotros tener las Docker imágenes y por ende los contenedores. Entonces el Dockerfile es esas instrucciones detalladas donde tú vas construyendo, digamos que ese entorno que tú necesitas con los binarios, con las dependencias, con las librerías, con todo lo que tú necesitas exactamente, ni más ni menos. Luego entraríamos a las Docker Image, que las Docker Image son paquetes estandarizados. Cuando tú escuches la palabra estandarizado en Docker es porque como ellos son pioneros en esto, a raíz de las nuevas a raíz de esto, las nuevas tecnologías son retrocompatibles también con Docker. Por eso ellos son una pieza de un paquete estandarizado y podemos ver las imágenes como lo serían una clase. La clase sería la imagen y los contenedores serían los objetos. Entonces yo puedo decir que un contenedor es una instancia de una imagen. La imagen es un paquete estandarizado que contiene todo lo necesario para que funcione mi aplicación. El Dockerfile son las instrucciones para construir ese entorno que yo necesito, que va a estar dentro de mi Docker Image. Y el contenedor ya es como tal la imagen corriendo, es una instancia de la imagen, ya está ese entorno, una realidad. Porque digamos que este es el papel, aquí ya digo, bueno, listo, ya tengo mi entorno, pero aquí ya está puesto en marcha. Luego tenemos los volúmenes, que los volúmenes son esa parte de darle persistencia a lo que serían nuestros contenedores porque son efímeros. Es decir, puedo crearlos, puedo eliminarlos, puedo iniciarlos, puedo detenerlos. Si son efímeros, nos quiere decir de que los datos se pierden porque no hay nada que esté almacenando sus valores. Entonces, los volúmenes llegan a eso. Son esa unidad lógica o ese espacio en disco que utiliza Docker para conservarlo. Los volúmenes son independientes a los contenedores. Quiere decir de que nosotros podemos enlazar un volumen a cualquier contenedor que nosotros deseamos y no estrictamente a ligarse con uno y no es más. Existen los volúmenes nombrados y los bitmount, que los bitmount básicamente lo que te permiten es que tú enlaces el sistema de archivos del host con el contenedor. Y los volúmenes nombrados es que tú los creas imperativamente, o bueno, sí, imperativamente, y luego los enlazas. En el bitmount tú puedes decir qué quieres que se lea primero, si los cambios en el contenedor y luego en el host, o en el host y luego en el contenedor, o si quieres que sea al mismo tiempo, pero este va a ser más lento. El que más se utiliza es que primero sea en el contenedor y luego en el host. Esto es para pruebas rápidas. Lo más recomendable es utilizar volúmenes nombrados, pero esto lo veremos en la práctica. Listo, entonces aquí tenemos un Dockerfile. Entonces yo aquí voy a construir un entorno, pero también voy a explicar cómo funciona Docker para que él utiliza mucha caché. Por eso es muy eficiente, porque él no siempre va a descargar las imágenes, ni siempre cuando tú hagas una construcción va a ser todo desde cero, porque ya van a haber cosas guardadas en la caché. Entonces aquí yo le estoy diciendo la primera instrucción o la primera instrucción obligatoria, porque antes podemos tener argumentos con la palabra arg que nos indiquen metadata para el funcionamiento del contenedor. Entonces aquí le estoy diciendo
que me traiga una imagen de Node en la versión 18. En este caso, él va a tomar la CLI, bueno, perdón, el daemon va a hacer un pull al Docker Registry y se va a traer la imagen de Node 18. Esto lo que hace es que te trae un file system con lo necesario para funcionar, pero no trae kernel. A raíz de esto, se van a comenzar a añadir capas, capas, capas. Y cada vez que se añade una nueva capa, se va a tomar un snapshot. Ese snapshot es el que le va a permitir a Docker luego comparar el comando, los archivos involucrados y todo lo relacionado para tomar ese snapshot, y se va a ir apilando. Las capas se van a ir apilando y vamos a ver cuándo se generan capas. Y aquí tenemos nuestro file system inicial. Cuando decimos un workdir, es que nosotros estamos agregando metadatos para runtime. Es decir, cuando mi contenedor se ejecute, el espacio de trabajo que va a utilizar es app. Entonces estoy agregando metadatos, no estoy modificando el sistema de archivos que trae. Por ende, no se crea una capa. Cuando yo hago un copy del package JSON, ahí sí estoy agregando, porque estoy creando archivos dentro del file system. Entonces Docker dice, creo una capa, la pongo por encima de la que ya me traía Node 18, porque eso me va a servir para en futuros builds. Si eso no ha cambiado, pues yo hago un checksum, compruebo el comando, el contexto y los archivos que se estaban utilizando, y si no cambió nada y me da la misma suma, es porque la caché sigue igual. Porque si llega a cambiar algo aquí, digamos, me traigo ahora el package JSON, el package log, o remuevo esto, Docker dice, bueno, de aquí hacia abajo todo esto va a cambiar también. Y lo que está hacia acá sí se mantiene en caché. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto, porque eso también nos va a ayudar a construir imágenes que sean más livianas, a demorar menos tiempo en el build y demás. Entonces, cuando ya estamos aquí, hacemos un run de npm install, que aquí estamos también creando archivos dentro del file system, porque estamos creando esa carpeta del node module que nos trae demasiadas dependencias, ¿cierto? Entonces, comandos como run y copy nos van a agregar esa capa y por ende se va a generar un snapshot, pero con comandos como worddir, smd, entry point y user agregan metadatos para cuando el contenedor esté corriendo, porque le voy a decir el entorno, le voy a decir el directorio de trabajo, le voy a decir el cmd, que es, por decirlo así, le voy a pasar instrucciones para que se ejecuten, el entry point, que como su nombre dice es el punto de entrada, es qué ejecutable siempre va a ejecutar mi contenedor, y el user, que es con qué usuario va a estar utilizándose lo que sería ese sistema de archivos, y solamente dato extra. Entonces, aquí le indicamos el comando con que se ejecutará el contenedor cuando esté puesto en marcha. Cuando estemos en la práctica, le voy a explicar la importancia de entender la diferencia entre entry point y cmd, porque tienen funcionamientos similares, pero tienen un punto de quiebre en donde debemos saberlos utilizarlos, porque luego podemos tener errores y decir, pero ¿por qué me está pasando si yo le estoy diciendo esto y allá me está dando otra cosa? Entonces, este es el funcionamiento que hace Docker para lo que sería una imagen de Docker. Bueno, este sería el Dockerfile, pero lo que le expliqué es el proceso que se hace aquí en el Docker build. Cuando nosotros hacemos Docker build, Docker build, pasamos de un Dockerfile, es decir, de ese archivo de texto plano a una imagen. Entonces nosotros ejecutamos el Docker build, que se encarga de crear ese paquete estandarizado con todo lo necesario para ejecutar el contenedor. Y un dato extra es que estas imágenes son inmutables. Una vez creadas no podemos hacer modificaciones, por lo que tendríamos que crear una nueva si queremos añadir o quitar instrucciones. ¿Por qué les digo esto, que son inmutables? Porque ya una vez se hizo todo el proceso que le dije, que se agregaron las capas y demás, cuando se hace el Docker build, viene la parte cuando ya lo colocamos en puesta en marcha. Pasar de tener simplemente un paquete estandarizado de solo lectura y tener algo, a tener algo puesto en marcha, utilizamos el comando de Docker run. Aquí, como les dije, eso va apilándose las capas. Al final se agrega una capa cuando se hace el Docker run de lectura y escritura, que es efímera, es decir, no afecta a la imagen. Entonces, lo que nosotros vemos es que todo lo que estaba antes nos va a cambiar.
y esa capa de lectura y escritura que se coloca por encima simplemente afecta a ese momento cuando el contenedor esté corriendo. Entonces aquí nosotros lo que podemos ver es que como es efímero necesitamos un volumen, pero hay una parte donde nosotros digamos, listo, pero si Docker solo me trae un file system, cuando ya eso le doy Docker Run, ¿cómo se vuelve un contenedor que permite ejecutar aplicaciones si no está teniendo más nada que un file system? Ahí es donde Docker trae la magia, por decirlo así, entre comillas, y comienza a jugar con los namespace, comienza a jugar con los cgroups y demás. Y ahora vamos a explicar esa parte que tenemos aquí, que lo vamos a hacer con una analogía de Rick y Morty y de lo que serían las dimensiones de la realidad o distorsiones de la realidad, también podemos verlo así. Así que vamos a explicar este contexto para que veamos cómo está funcionando Docker por detrás. Entonces, ¿qué pasa exactamente cuando haces un Docker Run? Docker Run lo que hace es que Docker toma la imagen, monta el file system que trae, que ya explicamos, agarra esas capas, le agrega la última capa de lectura y escritura, y luego el contenedor tiene su propio bin, UCR, etc. y demás. Pero en realidad son capas apiladas como tal. Luego se crean espacios aislados en el kernel, se aplican restricciones de recursos con los cgroups y luego Docker monta todo lo que es ese networking, direcciones, se definen las variables de entorno y el kernel lanza el proceso principal del contenedor, que ahora vamos a explicar todo esto. Y un dato curioso es que si el proceso principal dentro del contenedor muere, el contenedor, como no es un sistema operativo, es un proceso con músculo de aislamiento básicamente, el contenedor también va a morir y se va a pausar. Por eso muchas veces vemos que si un contenedor no tiene logs, este se muere, por decirlo así, porque Docker cree que el proceso murió o algo y no pasa eso. Entonces vamos a explicar qué es eso de los espacios aislados en el kernel, namespace. Porque tenemos PID de procesos, que aísla procesos. Tenemos el namespace de network, el de montaje, el de UTS, que es para hostname, el de usuarios y permisos, y el de IPC, que es el de compartir memoria, básicamente. Vamos a explicarlo de esta manera. Digamos que tenemos nuestro host. Nuestro host es nuestro suelo cuántico o es nuestra... Sí, bueno, nuestro suelo cuántico. Entonces, cuando nosotros lanzamos nuestro sistema operativo, se lanza el PID1 y a raíz de ahí comienza a despertar todo el sistema operativo, por decirlo así, los procesos. Entonces, en nuestra computadora hay muchos procesos que se identifican por ID, por su ID de proceso. Entonces, aunque nuestra máquina esté llena de procesos, dentro del contenedor, gracias al namespace de PID, el contenedor solo puede ver su propio PID1. Aunque en el host como tal hay un proceso con ID1, dentro del contenedor, como el namespace es un espacio aislado, es una distorsión de la realidad que hace que el contenedor o ese proceso vea solamente de ese espacio hacia adentro, no hacia afuera. Lo que estamos haciendo es distorsionarle la realidad para que él crea que es el proceso número uno y que adentro hay muchos más procesos y él está viviendo en su realidad alterada. Por eso aquí coloqué como diferentes realidades en donde hay diferentes Rick y diferentes Morty y vamos a ir explicando eso. Entonces los namespace podemos ver lo que es ese aislamiento lógico que hace el kernel para que cada proceso trabaje de manera independiente, creyendo que está en su propio entorno, pero es algo, por decirlo así, aislado. Por decirlo así, no, es un entorno aislado. Entonces, básicamente eso. Cuando te pregunte qué es un namespace, puedes decir, es un aislamiento lógico que hace el kernel para que cada proceso pueda ejecutarse sin interferir con otro y tener su propio entorno. Entonces, cuando ya nosotros sabemos que es un namespace dentro de nuestro suelo cuántico, entran los procesos, que los procesos, pues,
son las instancias cuando ya están corriendo nuestros programas, nuestros ejecutables y demás, que serían los personajes dentro de estas dimensiones alteradas o esa percepción de la realidad alterada que se le da a cada personaje. Luego tenemos la red o el namespace de red, que básicamente es tener tu propio interfaz de red, tu propio IP, tu propio routing. Y esto básicamente lo que te permite es que, digamos, tenemos un servidor Apache. Coloquemos el ejemplo que el servidor Apache no te deja tener múltiples instancias porque él siempre escucha por un único puerto. Para eso, el host lo que hace es distorsionarle la realidad o la vista a ese proceso y le crea namespace, un namespace de red en el cual puedes lanzar esos dos procesos, pero dentro de namespace o realidades alteradas, y cada proceso va a creer que él es único dentro de ese espacio. Vamos a explicarlo de esta manera. Aquí tengo mi host y yo lanzo aquí lanzo mi proceso, mi namespace 1 y mi namespace 2. Esto es todo un contexto diferente a este. Digamos que aquí tengo la IP 192.168.10.0, pero aquí tengo la 192.11.0. Ya son contextos diferentes. Por ende, si yo aquí corro mi servidor en el puerto 80, disculpen aquí mi dibujo, pero aquí en este también en el puerto 80, son diferentes. Porque ya cuando, digamos que este es el que se solicita, digamos que aquí estoy en mi navegador y aquí yo solicito, yo si digo la IP que lleva el 10, va a apuntar acá. Porque ya no son iguales redes. Aquí también va a apuntar cuando yo apunte a la 11, son redes distintas. Entonces, estoy creándole una realidad alterada al proceso que él cree que es único. Pero si vemos desde el host sí puede ver que está acá corriendo un proceso que es de Apache, pero acá también está corriendo otro proceso que es de Apache. Y aunque él aquí tenga el PID 1 y aquí el PID 1, él como tal dentro del host, por decirlo así, que es ese que todo lo ve, acá tiene una ID real. Digamos que aquí es el 1, pero aquí es el 11 y acá es el 10 en el proceso como tal real. Entonces le estamos alterando la realidad y eso es lo que hace Docker. Porque claro, aquí te tocaría hacer a ti levantar interfaces, habilitar el mapeo de puertos para NAP, demás. Entonces hacer como 5 o 6 procesos que Docker lo hace por ti. Luego, aquí tú quieres que este corra con usuario root, pero que acá afuera el usuario root simplemente eres tú. Entonces tú creas el namespace de usuarios y le das los permisos, que lo que hace es la jerarquía. Tú puedes hacer algo aquí, pero acá no quiere decir que eso. Digamos que este Rick está aquí y aquí es un abogado, pero si va a esta dimensión, acá digamos que este Rick ahora es un jefe militar. Entonces tú le das la jerarquía social. Y luego tenemos los de montaje, que es como le expliqué anteriormente, es el sistema de archivos. Tú acá decides si quieres tener tu propia bóveda, si quieres que este sistema de archivos sea privado, si no quieres que sea privado, o si quieres tener la posibilidad de que se abra una puerta de que lo que está acá dentro, este sistema de archivo que está acá dentro, se pueda ver con el sistema de archivo del host. Luego tenemos el IPC, que es básicamente que nosotros también evitemos de que se compartan cosas por memoria o que lo que tengo en memoria pase al swap, que sabemos que es disco, que para aplicaciones de seguridad y eso, pues sería un error fatal de que lo que está en memoria pasara al disco porque estaríamos comprometidos. Y luego teníamos los cgroup, que no son namespace, pero esto digamos que es la física del universo. Es lo que nos dice, ¿puedes utilizar esto o no puedes utilizar eso? Básicamente eso es lo que hace los groups, porque es lo que hace que el contenedor no use toda la RAM, ni toda la CPU, ni todo el input y output, ni se vuelva un monstruo ambiente de recursos. Sin esto un contenedor
mal programado podría tumbarte el host. Y luego Docker lo que hace es que crea un stack de red privado para que tú no tengas que hacerlo manual. Él se encarga del Bedpair, de que Docker actúe en modo puente, esa interfaz de Docker, asigna una IP privada y asigna las reglas de NAT, que es todo esto que explicamos, pero Docker lo hace automáticamente. Entonces, si nos damos cuenta, Docker es poderoso por eso, porque en lugar de él virtualizar y reinventar toda esa rueda, simplemente dice, no, me pongo de aliado con el kernel, con Linux, ¿cierto? Que él ya hace eso, aprovecho eso, no consumo más recursos, sino que soy más eficiente y le ahorro la vida. Y por eso es que nosotros podemos tener réplicas de nuestros servicios que no interfieran entre ellos. Así que, sin más, espero que te haya quedado claro. Igual en la práctica es que se va a ver todo mejor. Y sin más, nos vemos en un siguiente video de práctica, donde vamos a empezar a tope de power con todo esto. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.